Sí, yo diría, bueno, empecemos por la parte positiva, Magdalena. Lo positivo es que fue el ministro finalmente, después de algunos faltazos, como usted venía señalando, y que tuvo predisposición para quedarse allí 4 horas discutiendo algunas cuestiones con, yo diría que éramos más de 60 diputados, ¿no? Ajá. Creo que esto es algo que habría que hacer más a menudo, no solamente el ministro de Economía, sino todos los ministros, para empezar a discutir los temas de fondo, ¿no? La mala noticia es que no pudimos tener una discusión acerca de los temas de fondo, fundamentalmente porque el ministro viene con un cassette muy armado en el que realmente hay cuestiones que no figuran, ¿no? Del mismo modo en que el 1 de marzo, cuando la Presidenta abrió las sesiones ordinarias, omitió mencionar la cuestión de la inflación. Lo mismo hizo el ministro ayer, por supuesto que no podía hacerse el distraído porque había preguntas concretas, sí. Pero cuando se las hicimos, habló de que, bueno, subió el precio de la carne en marzo, en febrero y marzo, pero ya va a bajar en abril, ¿no? Lo cual es muy preocupante porque no hay ninguna duda de que estamos en niveles de inflación superiores al 20%, que es la mayor preocupación que tiene la gente, que es lo que con más efectividad erosiona el poder de los salarios, sobre todo los salarios más bajos, y un gobierno que ignora esta cuestión mal puede encararla y resolverla, ¿no? No, ojalá tenga razón el ministro y en abril, digamos, por ejemplo, el precio de la carne se sujete, pero es especular a futuro, porque hace un rato cuando hablábamos con el doctor Recalde, el abogado de la CGT, mencionábamos que la evaluación que hace la CGT es una encuesta que han hecho ellos, ¿no es cierto?, en la Secretaría de Estadísticas ahí de la Central Obrera, y que está dando de un 17 a un 20%, ¿no? Pero mire, Magdalena, hay 20 provincias en el país que miden de manera oficial, por lo menos en un país federal, vamos a reconocer que cada provincia tiene su mismo peso y es un país federal. Hay 20 provincias que miden la inflación, que lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo, que tenían registros de inflación casi idénticos con los del INDEC en el periodo 2003-2007, pero que a partir de 2007 las líneas se abren por completo. Yo le dejé ayer casualmente un gráfico al ministro Boudou para que lo tuviera en su escritorio, en el que muestra cómo a partir del 2007 la inflación en todas las provincias ha estado entre 10 y 15 puntos por encima de lo que mide el INDEC. Y se lo dejé porque me preocupó mucho una explicación que dio él ayer, usando algunos números de Santa Fe y Mendoza, creo que era, inflación mensual de los últimos meses, y explicaba cómo en realidad la inflación en el interior es más alta porque allí los alimentos tienen un peso mayor sobre la canasta. Y esto es muy preocupante, Magdalena, porque este es un gobierno que no solamente ignora el tema de la inflación, sino que cuando aparece dice, bueno, no nos preocupemos porque es aumento de algunos alimentos. Y justamente cuando aumentan los alimentos es cuanto mayor es el impacto en los jubilados, en los asalariados de bajos ingresos, en los que reciben los planes sociales, Magdalena, desde que... No, cualquiera que vaya al supermercado lo sabe, ¿no? Claro, y esto es realmente la política social más regresiva, es el impuesto más regresivo, y es la política de ajuste que eligió el gobierno, que eligieron muchos otros gobiernos en Argentina, no necesariamente progresistas, que es la de ajustar sin que se note, ¿no? Porque total con la inflación legislamos imponemos un impuesto que no se legisla, no asumimos el costo, le trasladamos el costo a los que menos tienen. Diputado, ayer el ministro Boudou dijo en la comisión que en Argentina no hay un proceso inflacionario. Técnicamente, ¿cuándo se considera que, en qué momento? Porque él no quiere hablar de inflación, sino de ajuste de precios. Tensión de precios, ahí está. Hay dos cuestiones, María, allí. La primera cuestión es, en qué momento hay inflación, y la verdad que salvo cuestiones extraordinarias, como hubo en el mundo el año pasado de deflación, que no tuvimos en Argentina, a pesar de la recesión, siempre hay lo que los economistas llamamos aumento generalizado de los precios, y eso es lo que define la inflación. No son ajustes de uno o dos precios, sino que por el propio crecimiento de la economía, con el paso del tiempo todos los precios van creciendo al mismo ritmo. La cuestión es que en países normales ese aumento generalizado es del orden del 2-3%, en países como Argentina o como Venezuela el aumento está por encima del 20%. Anual. Cuando cruzamos esa línea, María,
esto desata una cantidad de cuestiones. Decía Magdalena hace un rato el reclamo de Moyano, la cuestión de Recalde. Cada uno tendrá un cuidado especial en sus palabras según sea su proximidad con el gobierno. Pero ya nadie puede ocultar que el INDEC miente y que la inflación es el principal problema, con excepción del gobierno, ¿no? Pratgay, los diputados, comenzando por Marconato, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿le van a hacer la vida imposible a usted como titular de Finanzas? ¿Por qué dice eso, Carlos? No, porque me da la impresión que vamos a tener un año muy complejo en el área económica y que donde se le puedan trabar las discusiones de temas sensibles al gobierno va a pasar. Sí, pero bueno, estamos preparados para eso. Mire, Edgardo, la verdad que era impensable 2 meses atrás conseguir que viniera el ministro Vudú al Congreso. De hecho, faltó a todos los otros lugares. Esta convocatoria finalmente la conseguimos porque fue un pedido de la Comisión de Finanzas. Fíjese, en la Comisión nuestra de Finanzas votamos para convocarlo al ministro Vudú, mientras que en otras comisiones como la de Marconato, simplemente Marconato le mandó una carta. Así que yo creo que se puede trabajar de manera democrática. Desde la Comisión de Finanzas tenemos muchas cuestiones por tratar y la verdad que yo estoy muy entusiasmado porque podemos avanzar, podemos hacer cosas. Ya nos hemos reunido 6 veces desde que empezaron las sesiones ordinarias, con lo cual triplicamos el número de reuniones que tuvo esta Comisión de Finanzas en los últimos 2 años. Así que es un buen avance. Por supuesto que siempre va a haber chicanas, pero bueno, para eso estamos preparados. La gente nos eligió para mirar por encima de esas chicanas y para empezar a volver a la agenda de las cuestiones que la gente necesita que resolvamos. Además, yo creo que la ciudadanía está ávida digamos, de tranquilidad y de terminar con las peleas permanentes que no llevan a nada, ¿no? Así es, Magdalena, y yo rescato eso de ayer, más allá de algunas intervenciones un poco autorreferenciales de algunos diputados que son inevitables. Yo creo que ayer hubo un espacio para discutir las cuestiones que hasta ahora no habíamos podido discutir. Fíjese, como bien usted dice, la sociedad está harta de que en el Congreso solamente se discuta el reglamento y si las reservas un juez dice una cosa o dice la otra. La pelea, sí. Ayer por lo menos se discutieron cosas profundas, sin demasiadas respuestas por parte del ministro, pero hablamos de la inflación, hablamos de la coparticipación del impuesto al cheque, hablamos de cuestiones de energía. El ministro pudo exponer su visión acerca del nuevo canje de deuda. Le advertimos que la oferta es muy generosa y ahí tuvimos un intercambio. Por lo menos fue un ámbito en el cual algunos temas se empiezan a discutir, que es un cambio no solamente respecto de los últimos 3 meses, donde todo estaba trabado, sino también respecto de los últimos 5 años, donde las cosas ni siquiera se discutían, se refrendaban en la escribanía del Congreso. Sí, no me puedo extender, Pratgay, pero se tocó ¿Hola? el tema. Sí, no me puedo extender, pero quería saber si... Hola, sí, ¿nos escucha? Estoy perdiendo, Magdalena. ¿Nos escucha ahora? La escucho muy lejos. Ahí está. Bueno, si se tocó el tema de lo que, digamos, vería con buenos ojos la CGT, la baja del IVA en los alimentos, ¿no es cierto?, con un reintegro por vía bancaria a los trabajadores, que están prácticamente todos bancarizados. No, ese tema no se trató ayer, no se habló de una modificación del IVA. Con el IVA no conozco en profundidad esa propuesta, Magdalena. Siempre hay que tener mucho cuidado con el IVA porque es un impuesto que se va escalonando desde el primer punto de la cadena de producción, ¿no? Entonces las bajas del IVA no siempre se trasladan directamente a bajas en el precio al consumidor, ¿no? Sí, es lo que dijo Recalde, sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias, Pratgay. Gracias a ustedes, Magdalena. Adiós.